Madre mía, chicos. ¿Os habéis enterado de lo de Can Yaman? Es que ha soltado una bomba que nadie, pero nadie, esperaba. Unas declaraciones a una revista, prepárense porque esto es fuerte. Esto es directo sin rodeos porque lo que ha dicho Can Yaman, esto da para hablar y mucho. No es lo típico que sacan las revistas de corazón, que si una foto borrosa, que si un amigo cercano habla. No, no, no. Can Yaman ha abierto la caja de Pandora él solito. Para ser honestos, yo pensaba que lo más gordo que iba a pasar era su próxima serie o algo así. Pero va a ser que no. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se ha cansado de la imagen que le han vendido, o que él mismo se ha dejado vender, no sé. Y ahora quiere mostrar, ¿la verdad? ¿Su verdad? Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que quiere volver a estar en boca de todos. Y bueno, no me extrañaría, que el mundo del espectáculo es así. Pero a mí me da la impresión de que hay algo más. Como si estuviera desahogándose, ¿sabéis? Contando lo que realmente ha vivido detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los posados. ¿Y qué ha dicho, os preguntaréis? Pues mira, ha hablado de la presión, de cómo le han encasillado, de cómo se sentía en algunos momentos. Ha sido súper sincero, yo creo que hasta se ha puesto un poco vulnerable. Y eso en una estrella de su calibre, es algo que no se ve todos los días. Lo que yo sospecho es que quiere que le vean como una persona real, con sus miedos, sus dudas, sus momentos malos. No como ese ídolo inalcanzable que solo vive de éxitos. Y esto puede ser un arma de doble filo, claro. Por un lado, puede conectar mucho más con la gente. Por otro, puede alejar a esos fans que solo quieren ver al galán de telenovela. Y hablando de galanes, ¿os acordáis de todo el lío con Ander Cell? Madre mía, qué parejaza hacían. Pero de eso ha hablado también, ¿eh? Ha tocado el tema de las relaciones, de cómo la fama afecta a la vida privada. Y lo ha hecho de una forma diferente. No es el típico fue una etapa maravillosa, no. Ha sido más crudo, más honesto. Para mí, esto es una revelación total porque rompe con esa imagen tan pulida que se suele proyectar. Es como si nos permitiera asomarnos a su lado más humano, al que no sale en las portadas. Y a ver que el tío está cañón, eso no lo discute nadie, pero que también tenga sus cosas, pues mira, a mí me genera más empatía. Lo que no me queda claro es si esta revista es un medio al que él le tiene mucha confianza, o si simplemente ha visto la oportunidad de decir lo que tenía que decir, sin filtros. Porque se nota que ha puesto toda la carne en el asador. No se ha guardado nada. Y claro, ahora la bola de nieve, esto va a dar para 1000 titulares. Yo creo que Can Yaman está en un punto de inflexión. Está redefiniendo su carrera, su imagen, su futuro. Y estas declaraciones son la prueba de que no quiere seguir jugando a ser el personaje que otros han creado para él. Quiere ser él. Y eso, al final, es lo más valiente que puede hacer un artista, ¿no creéis? Pero ahora viene lo importante, lo que realmente nos interesa a nosotros. Después de soltar todo esto, de abrirse así, ¿qué pensáis que va a pasar con su carrera? ¿Creéis que esta sinceridad le beneficiará o le perjudicará a largo plazo?